Buenos días, hermanos, que tengan un hermoso día en esta mañana. Quiero expresarles mi deseo de que se encuentren con bienestar en esta mañana, ya que la presencia de Dios se manifiesta día a día y nos muestra a través de su creación su misericordia. Y podemos verlo, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, cómo pudimos amanecer y podemos extender los miembros de nuestro cuerpo, utilizarlos, ¿verdad? Y es una bendición el que Dios tenga misericordia de nosotros. Deseo que estén contentos y que su corazón esté lleno de gozo en esta mañana, en este día, domingo 7 de junio del 2020, ¿verdad? Para que en este día glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios y nos dispongamos también para escuchar su voz, ¿verdad? Y en este momento vamos a abordar la palabra de Dios. Le pido que incline su cabeza y cierre sus ojos para que no haya distracción alguna en usted y en mí. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque siempre eres bueno, Señor, siempre eres oportuno, siempre, Señor, te muestras amigo, siempre te muestras misericordioso, tierno, compasivo, Señor. Y nosotros no así, Padre, por lo contrario, somos duros de corazón, Señor. No queremos obedecer y te pedimos perdón, Señor, porque la verdad siempre tenemos necesidad de ti, Señor. Siempre andamos, Señor, con deficiencias, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos bendigas, Señor, a través de la administración de tu palabra, y que a cada uno de nosotros nos des lo que cada uno necesita de sustento, Padre Santo, ya que así como nuestro cuerpo necesita el alimento diario, Padre Santo, la comida, los alimentos, Señor, por la mañana, por la tarde y a veces por la noche, también nuestro espíritu, nuestra alma necesitan, Señor, el sustento tuyo, pero lo necesita en todo tiempo, en todo momento, Señor, no nada más en ocasiones, lo necesitamos todo el día, Señor. Y pedimos de ti, Señor, que nos ayudes en esta mañana a exponer tu palabra, que también haya disposición en los corazones receptores, Señor, para que tu palabra llegue a ellos y también les puedas repartir como ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, ¿verdad?, vamos a abordar la palabra de Dios y vamos a utilizar nuestra Biblia, ¿verdad? Por ahí en el libro del profeta Zacarías, vamos a leer en el capítulo 7, desde el verso 8 al 14. Sí, yo lo leo y ustedes lo siguen con su vista y lo meditan a la vez, ¿sí? Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros. Vino pues, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron
en desierto la tierra deseable. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios, hermanos, para la meditación de esta mañana, ¿verdad? Como base en el libro del profeta Zacarías. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que a través de la historia, ¿verdad?, vemos cómo la desobediencia a Dios es el motivo principal que lleva al ser humano y en general a todo cristiano a una destrucción devastadora, y que las consecuencias de la desobediencia están garantizadas. Así también las consecuencias a la obediencia también están garantizadas por Dios, ¿verdad? Qué bueno por aquellos que obedecen su palabra y obtienen los beneficios de la obediencia, las bendiciones, ¿verdad?, la cobertura de Dios. Y qué mal por aquellos que se empeñan en no obedecer a Dios, nos empeñamos en no obedecer a Dios, y así también se obtiene la retribución, el pago o las consecuencias a la desobediencia, ¿verdad? Y de esta forma, ¿verdad?, pues vienen momentos tristes cuando no se obedece a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que la desobediencia a Dios siempre nos lleva a un estado de cautiverio, ¿sí? Siempre lo que Dios dice, ¿verdad?, y no se hace, trae consecuencias terribles a la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, hermanos, y podemos ver a través de la Escritura que la desobediencia crea un cautiverio, ¿verdad? Y pues el cautiverio nos trae consecuencias también, trae sus cosas, ¿verdad?, acarreadas. En este sentido podemos mencionar, ¿verdad?, el desgaste. En el cautiverio hay desgaste. En el cautiverio hay desánimo, desesperación. La gente enloquece, la gente se ciega. Incluso estos males que menciono, ¿verdad?, afectan de una manera directa la situación física, ¿verdad?, la salud física, la salud espiritual y la salud moral, ¿verdad? Afecta el sistema nervioso y en general, ¿verdad?, toca todos las áreas de nuestra vida, trayendo como consecuencia pues muerte espiritual, ¿verdad?, enfermedad física, ¿verdad?, desequilibrio en el sistema nervioso y como se ha mencionado en algunas veces en este tiempo, ¿verdad?, las defensas de nuestro cuerpo bajan y se puede decir casi en su totalidad, y queda aún la salud física expuesta en gran manera, ¿sí? Y pues vemos, hermanos, cómo la desobediencia en general, ¿verdad?, está creciendo, se está multiplicando. Es bíblico, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cuidarnos, porque de hecho ya el Señor Jesucristo nos lo advirtió con anticipación, ¿verdad?, ya hace muchos años, que la maldad vendría, se multiplicaría, ¿verdad?, y que el amor de muchos se enfriaría
Así lo dijo el Señor Jesús. Entonces tenemos ahí nosotros que tener cuidado, los hijos de Dios, ¿verdad? Porque créame que los creyentes, ¿verdad? Pues no somos como la excepción que no pecamos, que la verdad no somos peras en dulce, no estamos como que sellados para no pecar, ¿verdad? No, estamos expuestos al pecado. Dice por ahí en el Salmo 51, en el verso 3, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ¿eso qué nos dice? Que siempre hay la vida del cristiano, la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, siempre está propensa a ser tocada por el pecado. Siempre la tentación existirá. Siempre, en otra cita dice, el pecado está a la puerta. Acuérdense, nosotros también que tenemos, le decía la semana pasada, tenemos un enemigo muy poderoso. Y ese enemigo poderoso también está día y noche, noche y día, y tarde y a todas horas, acusándonos delante del Padre. Tengamos cuidado, mucho, mucho cuidado, hermanos, porque de verdad que los hijos de Dios, si no le echamos ganas, si no nos consagramos, si no nos alimentamos de eso que necesita nuestro cuerpo y nuestra alma, pues también enfrentaremos las consecuencias de una desobediencia, ¿verdad? Más nosotros que tener a los cuales se nos ha confiado de parte de Dios su palabra, ¿verdad? En primer lugar, para obedecerla, ¿sí? Entonces, hermano, yo meditaba en este tiempo que hemos estado pasando, ¿verdad? De confinación o de encierro, ¿verdad? Como se dice. Estaba meditando cómo que esto nos llegó a todo el mundo, ¿verdad? Pues nosotros también somos parte de la población mundial, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, porque no somos marcianos, seguimos siendo humanos. Entonces, esta enfermedad o este virus, como se pueda decir, afectó a niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿verdad? O sea, no tuvo misericordia. Y así es Satanás, él no tiene misericordia. Entonces, hermanos, yo creo, ¿verdad?, que los cristianos también debemos considerar nuestra vida. Porque si usted se pregunta, de acuerdo a las cifras, ¿verdad?, de los que ya partieron, entre ellos iban hermanos que profesaban la fe cristiana. Iban hermanos de nuestras iglesias, se fueron, ¿verdad? Ya no están con nosotros, ya están en un lugar mucho mejor, pero fueron afectados por este mal, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, ¿a quiénes afectó la pandemia, ¿verdad? A todos. Aunque unos no hemos sido alcanzados por este virus, nos alcanzó el cautiverio, hermanos. Nos alcanzó el encierro que llevamos desde marzo y todavía ni sabemos cuándo se va a acabar, ¿verdad? Aparte, se le dio tanta importancia, tanta relevancia, ¿verdad?, que como nosotros, al parecer que como si nosotros también le hubiéramos coronado al coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, eso nos lleva a meditar, hermanos, también, que a veces el cristiano no anda como debiera a los ojos de Dios, a los ojos de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar, ¿verdad? ¿Cómo andamos los cristianos? Si usted se recuerda, el juicio que Dios iba a llevar a Egipto, ¿verdad?,
con la muerte de los primogénitos, a los creyentes no les afectó. A los israelitas, ¿verdad? Porque estaban cubiertos los dinteles de las puertas de las puertas, ¿verdad? Y yo creo que también de las ventanas, para que no entrara el espíritu de la muerte, ¿verdad? Ahí había los que pusieron la sangre de los corderos, ¿verdad? En los dinteles, ninguno de ellos sufrió muerte, ¿verdad? Incluso la Biblia menciona que en todos los hogares de Egipto había muerte. Entró el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, y no perdonó. Pero con los israelitas nadie, hermano, nadie. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas que suceden, verdad? Yo sé que también, ¿verdad? Esto pudo haber sido creado por el humano, por el egoísmo, el egocentrismo, las ambiciones de poder y de dominio, ¿verdad? Pero créame que puede ser tanta la maldad del hombre, pero si Dios no lo permite, no se hace. Entonces nosotros los creyentes tenemos que revisar nuestra vida. Así como usted revisa su cartera diario, ¿verdad? A ver cuánto gastó, cuánto le queda, cómo va, y se previene, ¿verdad? Para sus gastos de la semana. Así es también la vida espiritual. Tenemos que ver cómo andamos pisando, si ya nos duelen los tobillos, si ya, entonces revisando a cada instante nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque si no la cuidamos se desgasta, ¿sí? Si no la cuidamos, merma las fuerzas, merma el testimonio, ¿verdad? Y ya no se glorifica a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros también revisar nuestra vida, ¿verdad? Quizá, acuérdense que nosotros, los cristianos, se supone que somos los que tenemos la luz de Jesucristo, la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, pero en muchas ocasiones, hermanos, nosotros ni siquiera hemos marcado una diferencia entre el mundo y la iglesia, una diferencia entre el mundo y sus hijos, ¿verdad? Y eso que nos lleva a entender, pues que andamos mal, hermanos, que no estamos muy bien delante de Dios, o quizás no estamos bien. Yo dije, no estamos muy bien, más bien dicho, no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Y sí tenemos que recapacitar, tenemos que meditar cada uno de nosotros. El llamado es individual, personal, ¿verdad? Usted no puede echarle la culpa a su mamá o a su papá, a su hermano, a su hermana, o al pastor, a la pastora, ni a un hermano de la iglesia por su condición. Usted es responsable de su condición espiritual. Acuérdese que Dios le va a pedir cuenta, Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que seguir avanzando, pero a la vez revisando nuestra vida de cómo va, qué dirección está tomando y hacia dónde está caminando, ¿verdad? Y con qué obstáculos estamos luchando, qué herramientas tenemos disponibles y qué nos falta, ¿verdad? Para seguir la batalla. Acuérdense que nosotros avanzamos porque somos peregrinos, no vamos a quedarnos aquí. Por eso es que tenemos que luchar, tenemos que avanzar. Somos peregrinos, hermano. No se le olvide nunca. No estamos permanentes en esta tierra, ¿verdad? Y nada tenemos, y nada hemos traído al mundo, y nada nos vamos a llevar, ¿sí? Revisemos nuestra vida. Sí, hermano. Yo creo que esto que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Y que pasa, bueno, en nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? También está pasando con nosotros, también está pasando en nuestras iglesias, ¿verdad? Y yo creo que debemos de tomarlo como una advertencia de parte de Dios. ¿Para qué? Para que podamos abrir los ojos, para que podamos meditar cuánto nos ha afectado esto,
y podamos también medir cómo está nuestra situación delante de Dios, ¿verdad? Hablamos de los personajes bíblicos de una vida no perfecta, pero una vida ejemplar, ¿verdad? Como Job, vamos a decirlo por ahí, ¿verdad? O cualquiera de otros, al que a usted le guste, al que a usted le apasione, o el que sea su favorito, ¿verdad? Compárese. Dicen que las comparaciones nunca son buenas. Bueno, pero a lo mejor en este sentido sí se vale, ¿verdad? Compararse. Usted comparado con Job o con el que usted quiera, con un rango del 1 al 10, ¿en qué número usted se quedaría? Y así usted mismo se puede calificar. Nos podemos ver cómo está nuestra condición, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios sabe cómo anda usted, pero también usted sabe cómo anda. No ignore esta situación en su vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, este brote, esta pandemia nos ha traído consecuencias terribles. Unos ya les afectó la vida y pasaron a otro estado, ¿verdad? Otros se enfermaron y casi mueren, ¿verdad? Y otros enloquecen porque su economía va desgastándose. La humanidad sufre porque la economía se colapsa y no hay empleo y hay inseguridad e incertidumbre. Pero gloria a Dios que la palabra del Señor dice que todo pasa, menos su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros seguir caminando de la mano de Dios, pero revisando nuestra vida espiritual. Acuérdense, no podemos vivir como que vivo y nada más tomo un rumbo, un tiempo, una distancia. No, se tiene que estar revisando. Usted mismo revise su condición, así como cuando usted tiene una herida en un pie, en una mano, ¿verdad? Y usted la está checando a ver si no tiene alguna, si no supura, si no sigue la infección, si está teniendo alivio, si está teniendo mejora, si ya está cicatrizando, si ya cerró la herida, si ya no sangra, si ya no sale pus, qué sé yo, ¿verdad? Entonces usted se vuelve un supervisor médico, ¿verdad? En ese sentido. Y así igual es en la vida cristiana. Usted también debe ser su propio supervisor, su propio médico, ¿verdad? Usted debe ser su propio médico, pero usted no es el médico de los médicos, acuérdese, ¿verdad? Entonces es nada más aplicable para que usted supervise su vida espiritual. Que chequemos cómo andamos, ¿verdad? Que chequemos con quién nos juntamos, con quién amistamos, a quién procuramos, si esas amistades nos están edificando. Si no edifican, pues estamos en desobediencia a Dios y eso nos va a afectar nuestra salud espiritual, ¿verdad? Y hay muchas cosas así, ¿verdad? Que afectan la vida del creyente, ¿sí? En el libro de Zacarías, hermano, se nos muestra, ¿verdad?, cómo el juicio de Dios a veces se tarda, hermanos, pero llega. Los juicios de Dios en otras ocasiones son repentinos, ¿verdad? Y son al instante, no esperan, ¿sí? Tenemos algunos casos, ¿verdad?, de juicios de Dios, vamos a decir, por ejemplo, voy a mencionar 2 ejemplos de juicios de Dios, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad?, y no obedecía, y se le habló tanto al pueblo de Israel, ¿verdad?,
Estoy hablando en el sentido de cuando ya se dividió la nación, que quedó el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? Podemos ahí ver cómo los asirios tomaron cautivos, dice que a Samaria y a Israel, ¿verdad? Entonces, y se los llevaron. Pero Dios dijo, arrepiéntanse, no hagan lo malo, busquen hacer lo bueno, hagan el bien y adórenme, no busquen otros dioses, no tengan yugo desigual. Y no atendieron, ¿verdad? Y por años, mucho tiempo, Dios les habló. Y ellos pensaron, no pasa nada. Yo creo que dijeron al cabo que, pues sí, nos arrepentimos, ya Dios nos da el perdón y volvemos a iniciar de ceros y nos portamos bien y luego poco a poco ya estamos otra vez portándonos mal. Y es un ciclo, un círculo, ¿verdad? Como un círculo vicioso, ¿verdad? Que empieza y termina. Pero nunca se imaginaron que Dios los iba a exterminar como nación, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Surgió la división de la nación, ¿verdad? Y quedó el reino del sur, quedó el reino del norte. Y en cierto tiempo llegó el juicio de Dios, porque se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Están las consecuencias. Lea por ahí en el Antiguo Testamento las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia, ¿verdad? Ahí están. Busque su palabra, hermanos, empápese de ellos para que sepa usted cómo puede usted obedecer a Dios, cómo puede usted alegrar a Dios, ¿verdad? Y cómo puede usted también prepararse para que aquello no le vaya a afectar en un futuro. Entonces, ¿verdad? Por ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 25, yo no lo voy a leer porque me tardaría mucho, pero usted léalo ahí en su casa, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 25, habla de cuando los asirios, ¿verdad? Barrieron pues con los israelitas y se llevaron a Samaria y a Israel, ¿verdad? Cautivos, solo quedaron los más pobres, como siempre, ¿verdad? Por otro lado tenemos también otro ejemplo de juicio del Señor, ¿verdad? Y también le llegó al reino del sur, ¿verdad? Llegaron los babilonios y también hicieron matanza, no perdonaron niños, ni doncellas, ni nada, ¿verdad? Crueles, hombres crueles, ¿verdad? Y es un juicio, ¿verdad? Dios lo permitió porque se cansó el Señor de tanto pecado, de tanta ofensa, de tanto fastidio, ¿verdad? De soportar una nación a la cual se le confió y se le dio todo, a la cual Dios los respaldó siempre en sus guerras, en sus vidas, en sus conquistas, en todo. No había pueblo que no se sometiera a ellos porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero se obstinaron en ser como las otras naciones y llegaron a superar en maldad a las otras naciones vecinas, ¿verdad? Entonces viene el juicio de Dios para la nación de Israel, para el reino del norte, para el reino del sur, ¿verdad? El juicio llegó. Y qué lamentable, ¿verdad? Podemos verlo ahí en el libro de Lamentaciones. Si usted lo lee, después de que haya leído cómo se llevaron en cautiverio a los hermanos, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo sufrieron cuando llegó la destrucción, cuando llegaron los conquistadores, ¿verdad? Cómo hubo sufrimiento. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, ¿verdad? Para que no nos pase lo mismo. Dios se cansa del pecado, hermanos. Dice que es grande en misericordia, dice, y se tarda, ¿verdad? Se irrita, pero tolera al Señor, pero tiene un límite, tiene un fin. Entonces tenemos nosotros que acatar
el mensaje de Dios, ¿verdad? De que sus juicios llegan. Algunos juicios llegan tarde, pero otros llegan al instante, ¿verdad? Tenemos también como ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de juicios que llegaron rápido, ¿sí? Nadab y Abiú, hijos mayores del sacerdote Aarón. Dice por ahí que ellos ofrecieron un incienso extraño, cosa que Dios no les mandó, cosa que Dios no les tenía establecido. Y ellos lo hicieron, ofrecieron ese sacrificio extraño, ¿verdad? Y pues su juicio les llegó al instante, ¿verdad? Entonces, por ahí ese hecho está en Levítico 10 del 1 al 12, hermano. Sí. Tenemos también otro ejemplo de un juicio rápido que no se tardó, que es en la rebelión de Core, Datán y Abiramán. Bueno, no, creo que escribí mal el nombre. Pero estos tres, ¿verdad? Fueron tragados. Y algunos fueron tragados por la tierra. Y algunos fueron quemados al instante, ¿verdad? Como 250 personas. Entonces, son juicios de Dios que llegan rápido, hermano. Cuidado, hermano. Tan siquiera los reinos del sur y los reinos del norte se tardó, porque Dios los amaba, Dios tenía misericordia y por eso se tardó el juicio, porque Dios esperaba un arrepentimiento, un obrar diferente. Y nosotros pues tenemos que estos ejemplos, hermano, y si no aprendemos a través de la palabra de Dios, de la Escritura, es que también a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿sí? Pero aquí con Abiú y con Nadab no fue igual. Con la rebelión de Coré tampoco fue igual. Y quiero darle un tercero, ¿verdad? Cuando Ananías y Zafira, Ananías y su esposa Zafira, ¿verdad? Por ahí está en Hechos 5 del 1 al 11. Vendieron una heredad y luego pues quisieron ocultar una parte de la ganancia, ¿verdad? Y una parte la entregaron a los pies de los apóstoles para pues en la ayuda, ¿verdad? De los pobres. Y bueno, pues ese asunto que se manejaba, ¿verdad? Era delicado. Entonces pues quisieron ellos quedarse con una parte sin reportarlo, ¿verdad? Y pues el Señor a través del siervo les dice, quedándose con ustedes, reteniendo la ganancia, no era tuya. O quedándote tú con toda la venta, no era tuya, estaba en tu poder. Pero ustedes quisieron engañar, quisieron transear, quisieron negociar a espaldas, a escondidas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo cayó Ananías? Porque el Señor les dijo, no, ustedes no engañaron al hombre, engañaron a Dios. O sea, a Dios no lo pueden engañar, ¿verdad? Pero haz de cuenta que quisieron engañar a Dios. Y al instante Ananías, que escuchó el discurso, ¿verdad? Cayó y ya dice que llegaron jóvenes y lo fueron a enterrar. Y como a las 3 horas llegó también Zafira, yo creo que preguntando por su esposo, y también se le dijo lo que hicieron, se le mencionó. Y también a las 3 horas también cayó Zafira. Entonces hay juicios que tardan, hay juicios que llegan rápido, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo
cómo nos comportamos, qué estamos viviendo, ¿verdad? Porque ciertamente el amor de Dios es mucho, hermanos. ¿A poco tú crees que Dios no tenía amor por Israel, amor por Judá, por todo su pueblo, ¿verdad? En general, antes de que se dividiera en la nación? Claro que sí, Dios amaba a Israel porque Él lo escogió para sí. El Señor le dijo: yo te he escogido a ti y te he amado. Y le dijo: tú eras el más insignificante de los pueblos y yo te amé y yo te rescaté. Pero pues Israel no correspondió. Así a veces Jorge no corresponde, ni tú, hermano, muchas veces no correspondemos a Dios con ese amor con que Él nos tiene escogidos, ¿verdad? Entonces, qué triste que Dios se da todo y a veces nosotros no queremos dar nada de lo nuestro. Entonces tengamos cuidado, porque los juicios de Dios llegan tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad?, de estar checando cómo está nuestra vida espiritual, ¿no? Puedes checar, tú te puedes preguntar: ¿estoy leyendo la Biblia? La forma de alimentar tu ser espiritual. Si estamos clamando a Dios, si estamos haciendo las obras buenas, o si estamos participando de las obras del mundo, o si estamos, también Dios ve si estamos apartados del mal, como dijo Job, como lo hacía Job, ¿verdad? Entonces, acuérdate, no podemos vivir, como lo dije la vez pasada, una de las veces pasadas, no podemos vivir en la iglesia y en el mundo. Dijo el Señor: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, o viceversa. Entonces, cuidado, porque Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia que no tiene mancha y ni arruga. Si tú ves mi camisa, esta tela se arruga muy fácilmente, y Dios quiere una iglesia que no tenga arrugas. ¿Cómo hacer para que nuestra vida no tenga arrugas? Solamente someternos a Dios. No hay otra, hermano. Por donde le busques, no hay otra. Yo por eso, hermano, te invito en esta mañana, ¿verdad?, para que revises tu vida. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Si tú le dices a tu hijo: hijo, vamos a leer la palabra, y él dice: no, es que estoy en el PlayStation. Y tú le dices: bueno, ahí te vienes cuando acabes. Pregúntate: ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿La estás llevando a Dios? ¿La estás llevando a los pies del Señor? ¿O la estamos llevando a participar del mundo? ¿Verdad? Entonces, hermano, yo no quiero alargarme mucho en este tema, ¿verdad? Solamente quiero invitarte, hermano, en esta mañana, ¿verdad?, para que tú reflexiones y podamos todos, ¿verdad?, checar nuestra vida, revisar nuestro interior, ¿verdad?, y pedir a Dios. Si no estamos haciendo lo bueno, hermano, pedir a Dios perdón. Qué bueno que estemos haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero si no, es tiempo de arrepentimiento, hermanos. Es tiempo de que nosotros le digamos al Señor: ten misericordia. ¿Sí? Por ahí vamos a tener otra lectura para finalizar esta meditación.
por ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Capítulo 51 de los Salmos. Voy a leerlo un poquito, ¿verdad? Y tú escuchas ahí, hermano. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hasta ahí vamos a leer. Dice bien: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hermanos, vemos por aquí, ¿verdad? Un personaje, ¿verdad? Que está en aprietos, ¿verdad? Y reconoce su maldad. Así nosotros, hermanos, tenemos que, como ya te lo dije, revisar nuestra vida y reconocer nuestra condición delante de Dios, porque si no reconocemos nuestra condición delante de Dios y no nos humillamos, quizá nos va a agarrar como de noche todo esto, ¿verdad? Y pagaremos las consecuencias. Entonces, revisa tu vida y yo reviso la mía, y de esta forma caminaremos enfrentando y encontrando solo la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. En este momento también te invitamos para que te unas a los ministros que se esmeran y también se luchan, se esfuerzan porque la alabanza, ¿verdad?, salga lo mejor posible, y te invitamos a que te unas a ellos, hermanos. Que Dios te bendiga.